tenerlos aquí esta mañana en la casa de Dios. Amén. Aleluya. Qué hermoso es nuestro Dios. Quiero que los niños salgan para su escuela dominical. Vamos a estar despacio porque con la maestra van a ir despacio para su escuelita dominical. Es un privilegio y una bendición muy grande que Dios nos ha regalado esta oportunidad de tener a nuestros niños ya en su escuelita dominical aprendiendo palabra para niños. Qué hermoso, qué precioso es nuestro Dios. Dios siempre amándonos y siempre pendiente de nuestras cosas. Él dice que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Amén y amén. Qué bendición. Bueno, mis amados, ya los niños están saliendo a la escuela dominical. Vamos nosotros a escuchar la palabra que Dios trae para nosotros en esta mañana. Y quiero que vayamos a 1 de Juan 2, 15 al 17. 1 de Juan 2, 15 al 17. Qué bendición tan grande, qué día tan hermoso que Dios nos ha regalado en esta mañana para poder venir a deleitarnos y alimentarnos de su hermosa palabra. 1 de Juan 2, 15 al 17, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Padre, en esta mañana, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra. En esta mañana, Señor Dios Todopoderoso, abrimos nuestro corazón, Señor, para aprender, Dios, tu palabra, para ponerla por obra, Señor, para entenderla, mi Rey precioso. Sé tú, Espíritu Santo, iluminando nuestro entendimiento para que entendamos, Señor, lo que tú nos quieres enseñar. Tu palabra es esa lámpara, esa lumbrera que alumbra en medio de la oscuridad. Y esa palabra ilumina y alumbra mi corazón y mi vida, Padre. En esta mañana disponemos nuestras vidas, Señor, para recibir tu manjar, Señor, para recibir tu alimento, Señor. Te rogamos, Dios, que nos hagas entenderla, Señor, que entendamos tu palabra, mi Rey precioso, pero que no solamente la escuchemos y la entendamos, sino que la pongamos por obra, Señor. Te lo rogamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, mis amados, en esta mañana la palabra que Dios nos ha regalado y que me inquietó muchísimo en mi corazón, y le coloqué como título: no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Esa es la palabra de hoy. Ese es el título de esta enseñanza. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Y ahí en la palabra de Dios, cuando el Señor habla acerca del mundo, el mundo no son las personas que están en el mundo. El mundo espiritualmente es un sistema malvado, moralmente opuesto a todo lo que es Dios y a todo lo que Dios ama. Ese es el mundo, el sistema, que podríamos decir un sistema satánico que se mueve en contra de Dios. Ese es el mundo. Por eso cuando Dios dice que no améis al mundo, no está diciendo que no amemos a las personas. Porque quizás las personas están en el mundo, pero nosotros como luz estamos en el mundo para alcanzarlas. Por eso el Señor, cuando dice no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, quiero que vayamos y miremos unos puntos para entender lo que el Señor nos quería decir en esta palabra. En primer lugar dice: cuando no conocemos a Dios, nos dejamos arrastrar de la corriente de este mundo. Y quiero que vayan, sin perder 1 de Juan, vayan a Efesios 2, 2. Efesios 2, 2. Efesios 2, 2 dice la palabra de Dios:
en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en las cuales, dice el Señor, anduvimos en otro tiempo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados antes de conocer de Dios, estábamos muertos, y dice que estábamos antes andando en la corriente de este mundo. Para nosotros era natural tomar, era natural bailar, era natural cometer todo lo que hacíamos porque no conocíamos esta palabra, no conocíamos la verdad, como dice la palabra, lumbrera. Es a mis pies tu palabra, dice, tu palabra es una lumbrera, como que nos alumbra, como que nos enseña el camino correcto. Por eso antes estábamos en medio estábamos muertos espiritualmente, nos dejábamos llevar, arrastrar por cualquier cosa que nos decía el mundo que era correcto y que no pasaba nada, que no era malo, porque el mundo nos decía que tiene de malo bailar, eso no es pecado. Y en algunas ocasiones a uno dicen, hasta eso es ejercicio para el cuerpo. Y muchas veces nos dejábamos arrastrar por todo lo que el mundo trae, por la diversión, por la inmoralidad. Nos dejábamos porque ya somos nuevas criaturas, por el licor, por el orgullo, por la vanagloria, por la avaricia, el dinero fácil. Nos dejábamos arrastrar por todo aquello. Pero mire lo que dice el Señor en Efesios 5:11. Quiero que lo vean ustedes mismos, vean Efesios 5:11 lo que dice el Señor. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No participemos en las obras infructuosas de las tinieblas. Todo lo que es infructuoso quiere decir que no da buen fruto. Todo lo que nosotros veamos que no nos edifica, no lo aceptemos. Porque la palabra dice, no participéis. Nosotros somos esa luz. Dice que nosotros somos la luz del mundo. Somos esa luz que cuando todo está oscuro y nosotros somos esa luz, alumbramos en medio de las tinieblas. Pero cuando nosotros participamos quizás de una fiesta, quizás del licor, quizás de las groserías, quizás de las palabras, dicen palabras deshonestas, autoanerías, dice la palabra. Cuando participamos en todo esto nos hacemos partícipes con ellos y estamos participando. El Señor dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprendedlas. Y esto no quiere decir que cuando ustedes estén en medio de, quizás les dicen, vamos a una fiesta y están allá en medio de la fiesta y comiencen a reprender y a echar demonios. No, el Señor no nos está hablando en ese contexto. Él está diciendo es reprenderlas con nuestro testimonio, reprenderlas porque si quizás me dicen, vamos a una fiesta, yo les digo, no, gracias, a Dios no le agrada. Y yo me hago a un lado y no participo en lo que a Dios no le agrada. No es reprender como nos enseñaron, no, es no participar en lo que a Dios no le agrada. Eso es lo que quiere decir que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que las reprendamos. Por eso la palabra de Dios dice que resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistirlo cuando nos guardamos para Dios, cuando somos santos, cuando nos santificamos, estamos resistiendo al diablo y él huye de nosotros. Pero cuando nos dejamos seducir es cuando precisamente nos dejamos seducir y ahí es donde nosotros estamos participando. Dice la palabra de Dios con los incrédulos. Y como hijos de Dios no debemos participar, mis amados. En segundo lugar dice, el mundo está ciego espiritualmente, y quiero que vayamos a 2 Corintios 4:4. Acá está hablando una vez más, les digo, el mundo no estoy hablando exclusivamente de algunas personas, sino estoy hablando del sistema, de la gente que se deja llevar por el sistema satánico del mundo. Y dice, el mundo está ciego espiritualmente.
de Corintios 4:4 quiero que lo veamos. Aleluya. Segunda de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, el Dios, y como ustedes lo pueden ver en sus Biblias, tiene D minúscula, eso quiere decir Satanás. El Dios de este siglo, el que opera en el aire, el príncipe de la potestad de los aires, es Satanás. Por eso hay tanta maldad, por eso hay tanto vicio, por eso hay tanta crueldad, por eso hay tantas guerras, por eso hay tantas cosas, porque el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento. Le dice de los incrédulos, de los que no han creído la palabra, de los que no han, quizá la leen pero no la creen, o de los que ni siquiera leen la palabra, que no creen en la palabra. Dice, les cegó el entendimiento. Es como si les pusiera una venda en sus ojos para que no puedan ver más allá. Pero todo esto lo hace el enemigo, Satanás, ¿para qué? A fin de que todas aquellas personas estén envueltas en sus mentiras y en sus cosas, para que el fin y el propósito es que esas personas se pierdan. Ese es el propósito de Satanás, que todos ellos, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento para que todos ellos se pierdan y no lleguen a la salvación. Por eso debemos ser sabios, amada iglesia. Dice que debido al engaño de Satanás, lo que el mundo piensa que es correcto es malo delante de Dios. Porque muchos dicen, y se escuchan muchas personas que dicen, pero ¿qué tiene de malo? Yo no mato, yo no robo, no le hago mal a nadie, no pasa nada si me tomo una cerveza o dos, o me emborracho, no tiene nada de malo. Si quizás de pronto digo mentiras, una mentirita piadosa, una mentirita blanca o cuantas cosas. No, el Señor quiere. Por eso la palabra, quiero que lo vean en Proverbios 14:12, quiero que lo vean, mis amados, porque por eso en la palabra es el consejo de Dios, el consejo para nuestras vidas. Proverbios 14:12 dice la palabra, quiero que lo vean. ¿Lo tienen todos? Dice la palabra, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho. El hombre natural no percibe las cosas espirituales, y quizás para él es natural bailar, tomar, decir mentiras, groserías. Para él es natural, porque el hombre natural no percibe lo que percibimos los que verdaderamente conocemos a Dios. Por eso dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero cuando muere, cuando está y quizás se va para el otro lado, en ese momento va a decir, ¿qué hice? Pero ya demasiado tarde. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y no solamente muerte física, sino muerte espiritual. Y creo que la tragedia más grande que puede recibir cualquier ser humano es perder la salvación. Es algo que no tiene reversa. Y creo que cuando nosotros, como hijos de Dios y entendidos, y nos acercamos más a Dios y conocemos más su palabra, porque su palabra es la que nos da el consejo divino. Cuando conocemos su palabra, cuando nos aferramos a ella, es cuando sabemos que tenemos un gran tesoro. Pero cuando nos alejamos de Dios, cuando nos alejamos de su palabra, comenzamos como si fuéramos en oscuridad. No vemos por dónde caminamos, mis amados. Por eso tenemos que no ser sabios en nuestras propias opiniones, sino que cada día aprender de la palabra que Dios nos está enseñando. Amén. Y en tercer lugar dice, el mundo entero está bajo el maligno. Quiero que vayamos a Primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno.
Nuevamente lo dice el mundo entero. Acá nuevamente nos está diciendo el mundo, el sistema del mundo, la maldad está bajo el maligno, porque Satanás es el que está gobernando el mundo. Por eso para nosotros no es fácil, por eso no es fácil predicar la palabra, no es fácil permanecer firmes en la palabra, porque mientras nosotros predicamos la palabra, mientras ustedes y yo como hijos de Dios estamos agradándole a Dios, hay oposición en el mundo secular, hay oposición, el enemigo no está contento que nosotros estemos mostrando la verdad del Evangelio. Y el mundo, el sistema, quizás ha querido aplastar a los hijos de Dios. Por eso el Señor dice, manada pequeña, nos dice a nosotros, dice la palabra, que a Él le ha placido darnos el reino, a la manada pequeña, a sus hijos, a su iglesia. Por eso quiero que le den un fuerte aplauso a Dios. El mundo entero está bajo el maligno, está gobernado bajo Satanás. Satanás está moviendo sus piezas y está haciendo que aún dentro de los hogares haya destrucción de hogares, hayan jóvenes en el vicio. Los jóvenes están yendo a las calles, están destruyendo sus vidas. Los niños están dejando quizás que los cuide cualquier persona y les hacen daño. Hay mucha maldad, hay muchísima maldad, hay muchos rencores dentro de las familias, odios, resentimientos. Hay muchas cosas que Satanás está haciendo para que la gente no perdone. Manda dardos y dardos, no perdones, te hicieron, cuando Dios dice que perdonemos. Por eso también Satanás es el príncipe de la mentira, del engaño. Hay mucho engaño, amada iglesia. Hay muchísimo engaño. Yo quiero que vayamos a 2 de Timoteo 3:13 y seamos sabios, amada iglesia, seamos sabios. Por eso es importante venir a conocer su palabra, porque la palabra es la que nos abre el entendimiento. La palabra es la que nos habla cómo debemos conducirnos. No es nuestros amigos, no es nuestros vecinos que nos dan el consejo, es Dios el que nos habla en nuestras vidas, es el Señor el que habla en nuestras vidas. Y quiero que veamos en 2 de Timoteo 3:13 y véanlo conmigo, mi amada iglesia. 3:13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mas los malos hombres están engañando y siendo engañados. Los que no conocen de Dios, los que verdaderamente, como dice, son malos y engañan. Y no solamente engañan, son engañados también. Engaño, hay mucho engaño, hay mucha falsedad. Iglesia, aún hay tanto engaño que aún los hijos de Dios en algunas ocasiones se han dejado seducir del engaño. Satanás ha metido sus narices, se ha metido y ha manejado y ha querido engañar aún a sus propios hijos, a los hijos de Dios. Satanás ha querido engañar a los hijos de Dios. Y quiero que entendamos, amada iglesia, por eso la palabra es nuestra luz. Ella es la que nos alumbra. Todo lo que es dinero fácil no es de Dios. Todo lo que venga fácilmente y te ofrezcan, que tú ganas y que mira, haz esto y vas a ganar mucho y te vas a enriquecer, no es de Dios. Ahí está metiendo las manos el enemigo. Por eso tenemos que entender la palabra. Yo quiero que vayamos a Proverbios 13:11, que Dios nos da ese consejo a nosotros, sus hijos, para que entendamos, o a todos los que quieran entender y aceptar el consejo de Dios. Dios nos dice, Proverbios 13:11, lo voy a leer en la Reina Valera, pero también lo vamos
traducciones para que lo entiendan mucho más. Proverbios 13:11 dice: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Quiero que lo lea en la Biblia de Palabra de Dios para todos. Dice: las riquezas mal habidas se acaban rápido, pero el que ahorra las aumenta poco a poco. Amén, gracias mi carito. Y en otra versión dice: lo que fácilmente se gana, fácilmente se acaba. En otra versión. Por eso, amada iglesia, no nos dejemos seducir. Hay mucho engaño, hay mucha mentira, hay tanto engaño que aún hijos de Dios han caído porque no han conocido la palabra, porque no se han dejado llevar de la palabra de Dios. Por eso, iglesia, seamos sabios. Cuando Dios nos habla es porque nos ama y nos quiere guardar. Y muchas veces nos dejamos seducir y llevar. Por eso dicen los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, haciendo daño, destruyendo familias enteras. Hace unos años de BMG, ¿cuánta gente, cuántas personas no vendieron sus propiedades, se endeudaron, vendieron sus casas por querer ganar plata fácil y quedaron en la ruina, quedaron en nada? Por eso tenemos que ser sabios, iglesia. Por eso el Señor, para todo hay consejo. Él dice en su palabra que lo que fácilmente se gana, fácilmente se acaba. Que la única forma de bendecir a sus hijos es con las manos laboriosas. Él dice que Él bendice las manos laboriosas, el fruto de nuestro trabajo. Él bendice nuestro trabajo. Él hace que nos vaya bien en la vida cuando trabajamos con nuestras manos, no cuando ganamos plata fácil. Por eso no nos dejemos seducir, porque Satanás está metiendo está manejando el mundo entero y está haciendo que mucha gente se deje llevar. Y por eso dice que por codicia, por avaricia, porque quizá la gente dice: no tengo una casa trabajando honestamente, pero entonces la voy a conseguir de alguna manera. Eso no es bendición, eso es maldición para nuestras vidas. Quiero que vayan a 1 de Timoteo 6:9, lo que dice la palabra. Dice el Señor: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Los que quieren enriquecerse fácilmente caen en codicia. Por eso el Señor dice en su palabra que no codiciemos, que no tengamos avaricia en nuestro corazón. Es mejor tener poco, pero estar tranquilos con Dios, que tener aparentemente querer alcanzar y finalmente ni alcanzamos. Por eso el consejo es para los hijos, para los entendidos, para los hijos de Dios. Este consejo lo reciben solo los hijos de Dios. Los que no lo reciben. Pero quiero que lo entendamos, iglesia, porque todavía y cada día, dice la palabra de Dios, que la maldad se aumentará, que el engaño será peor por donde quiera. Habrá tanto engaño que aún se creerán, porque dice que vendrán como ovejas por encima, pero por dentro son lobos rapaces, dice el Señor. Por eso seamos entendidos, iglesia de Dios. En cuarto lugar, dice: el mundo se caracteriza porque se deja llevar de los deseos de la carne. La carne, que quiere la carne. Quiero que volvamos a mirar 1 de Juan, donde comenzamos. 1 de Juan 2:16. Quiero que veamos este versículo y lo entendamos. Lo que el Señor nos decía o nos quiere decir a sus hijos, a su iglesia que quiere que seamos una iglesia santa, una iglesia sin mancha y sin arruga, como dice la palabra. 1 de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre,
los deseos de la carne, los apetitos de la carne, placeres sensuales, todo lo que tiene que ver con la baja moral, inmoralidad, todo lo que tiene que ver con el sexo, todo lo que tiene que ver con la aberración, con infidelidades, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso quiere decir todo lo que viene el mundo que le ofrece. Aún que le ofrece a los jóvenes el mundo de hoy en día, el sistema, les dice a los niños y a los jóvenes, no importa si tú eres hombre, pero si quieres ser mujer no pasa nada, es natural. Eso dice el mundo, pero ¿qué dice Dios? Dios dice que no, que nos hizo mujer o nos hizo hembra, o mujer o hombre, nos hizo o uno o el otro. No podemos que si yo soy mujer quiero convertirme en hombre, no, el Señor quiere que las cosas las pongamos en su lugar. Por eso la palabra es esa lumbrera que alumbra nuestro entendimiento. Cuando habla acerca, dice en los 16, quiero que lo volvamos a ver, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos que quieren ver codicia, materialismo, todo lo que tiene que ver con avaricia. Los ojos quieren ver riquezas, todo eso quieren. Dice que el amor al dinero por encima de todo, quieren alcanzar por encima de todo, como sea, puede ser, si le ofrecen algo fácil, dicen sí, aquí es avaricia. Y el Señor no quiere que nosotros, sus hijos, estemos en avaricia ni en codicia. Y también dice, y la vanagloria de la vida, dice el orgullo al sentirse más grande, porque tiene una posición, porque tiene un puesto mejor, tampoco provienen del Padre, dice el Señor. Dice, todo esto proviene del mundo. Por eso Dios nos habla en nuestras vidas, para que cada día seamos más santificados delante de Dios. Él habla a su iglesia, Él habla a sus hijos. Él habla al mundo, pero dice que Él vino al mundo y el mundo no lo recibió. El sistema no lo recibió. Lo recibimos los hijos de Dios, los que somos entendidos, recibimos la palabra de verdad, la palabra de Dios. Por eso, en el quinto lugar dice, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Él mismo lo dice. Dios dice que cuando nosotros tenemos la amistad con el mundo y coqueteamos con el pecado y queremos, y dentro de nosotros razonamos, esto no es pecado, si yo bailo no pasa nada, yo hoy bailo, mañana me arrepiento, estoy coqueteando con el pecado. Y dice el Señor que todo esto no le agrada. Dice, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Quiero que lo veamos en Santiago 4, 2 al 4. Santiago 4, desde el versículo 2 al versículo 4, dice la palabra: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dice el Señor, pedís pero para gastar en nuestros deleites. ¿Cuántas personas no piden dinero? Piden, Señor, Dios mío, dame una buena economía, Señor, regálame un buen trabajo. Y reciben el trabajo y se olvidan de Dios, porque ya no tienen tiempo para venir a la iglesia. O reciben una buena economía y ya se olvidaron de Dios porque van a ir a pasear a disfrutar su economía. El Señor muchas veces no les da, porque dice, pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y con esto no estoy diciendo que sea pecado pasear, que sea pecado disfrutar con tu familia, pero que no le des el primer lugar, sino que le des el primer lugar a Dios y a tu familia. Es importante. Disfruta con tu familia, pero dale el primer lugar a Dios. Tu familia después de Dios. Y por eso el Señor dice, pedís mal, pero en el versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es
Cualquiera pues que se quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Todo aquel que quiere coquetear con el pecado y que quizás dice, pero ¿qué tiene de malo tomarme una cerveza? ¿O qué tiene de malo compartir con mis amigos? ¿O qué tiene de malo echarte una bailadita o disfrutar un ratico? No coqueteemos con el pecado. Satanás no duerme. Él quiere envolvernos para después destruirnos. Por eso, amada iglesia, seamos sabios, seamos entendidos. En este versículo 4, donde dice el Señor que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, le escribió el apóstol Santiago y dice: este versículo no habla de la actitud de Dios hacia los creyentes, sino de la actitud de los creyentes hacia Dios. La diferencia entre el mundo y Dios es tan amplia que cuando nos movemos hacia el mundo nos desviamos de Dios. Y en el mundo el pecado se considera aceptable y placentero, y los creyentes pueden perder la conciencia del pecado y este puede llegar a ser normal o habitual. Por eso el apóstol Santiago se preocupaba no es por los pecados ocasionales, porque como humanos que somos en algún momento vamos a pecar, pero Dios hace que nos arrepintamos ocasionalmente, sino por la actitud del corazón que lleva al creyente a volverle la espalda a Dios, introducirse en el mundo y volverse al mundo. Por eso el apóstol Santiago lo decía en la palabra: el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso no coqueteemos con el pecado, iglesia. Por eso seamos sabios porque Dios quiere, y este consejo es para nosotros, sus hijos, porque muchas veces no escuchamos estas palabras y nos dejamos seducir. Quizás nosotros, porque como dice mi esposo a veces, yo pecador, nosotros pecadores muchas veces nos dice yo pecador, me confieso, en algún momento en nuestras vidas también nos dejamos seducir. Alguien nos dijo: venga, les voy a ayudar a conseguir una casa, venga, eso es baratísimo, y nosotros les soltamos una plática a un supuesto cristiano y nos robó, la verdad. Y qué dolor, nuestros hijos y nuestras hijas eran pequeñitas, y tanto así que Dios estaba hablando por medio de ellas. Y mis dos niñas nos dijeron: papi, mami, no, yo no confío en ese señor, no, mami, no le suelten plata a ese señor. Más rápido caímos. Dijimos: no, mamita, eso nos va a ir bien, mi esposo. Tranquila, mami, eso nos va a ir bien, vamos a tener nuestra casita. Cuando le soltamos la plata, lo perdimos y nos decíamos: Dios mío, a veces nuestros hijos pequeñitos, Dios pone a alguien que nos hable. Y nos decían: mami, papi, cuidado, más rápido caímos. Por eso aprendimos la lección. Y por eso, amada iglesia, ustedes, todos, nunca se dejen seducir por el dinero fácil. El dinero fácil es destrucción. ¿Cuántas veces a mí me gusta mucho ver los documentales de los aeropuertos, donde encuentran personas que uno dice pero no tenían cara, llevando droga, y luego lloran y dicen: no, es que me ofrecieron tanta platica? Avaricia, eso es avaricia. Por eso nosotros, los hijos de Dios, no nos dejemos seducir. Aún así me digan o nos digan: no, es que yo soy cristiano o cristiana. No, mi amado hermano. La palabra de Dios dice: maldito el varón que confía en el hombre. Varón, maldito el varón, quiere decir el hijo de Dios, que confía en el hombre, porque el hombre natural, que no tiene el temor de Dios, va a engañar. Maldito el varón que confía en el hombre. Por eso, iglesia, no nos dejemos engañar. En sexto lugar dice: el mundo aborrece a los hijos de Dios. A nosotros nos aborrecen, iglesia, y eso ya lo sabemos. Nos aborrecen. Si aborrecieron a Cristo, a nosotros también nos van a aborrecer. Vayámonos a Juan 15, 18 y 19.
Juan 15, 18 y 19 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Es natural que nos aborrezcan porque a él lo aborrecieron primero que a nosotros. Y dice: si el mundo os aborrece es porque no somos del mundo. El mundo secular aborrece lo que tiene que ver con Dios. A veces hay oposición, se predica la palabra y es incómodo para las personas que escuchan afuera, quizás que no conocen de Dios. Es algo opuesto para ellos, es fastidio para ellos. Por eso, amada iglesia, tenemos que entender que el mundo, mientras nosotros estemos en este mundo, porque estamos en el mundo, pero el Señor lo dijo: estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Estamos aquí porque nos toca. A veces necesitamos, a veces no, casi siempre necesitamos, desafortunadamente, del sistema del mundo, porque nos movemos, somos carne, necesitamos trabajar, necesitamos ganar el sustento para nuestras familias. Y a veces tenemos que estar dentro del mundo, pero no podemos participar de lo que hace el mundo. Iglesia, seamos sabios. El mundo dice que el mundo aborrece a los hijos de Dios por causa de ser hijos de Él, por causa de ser correctos, por causa de ser honestos. Aún muchas veces en nuestros trabajos somos correctos y somos los hijos de Dios y vemos que alguien va a hacer algo que no es correcto y les decimos: no haga eso, eso no es correcto, y ya empiezan la ramona, comienzan a tratarnos que somos los realmente. Es algo que tenemos que entender que es natural, porque somos los hijos de Dios. No nos van a querer, vamos a hacer un estorbo, vamos a hacer una piedra en el zapato para ellos. Tenemos que entender, mi iglesia, aún los muchachos cuando están en sus colegios y quieren ser correctos y quieren ser decentes, entonces los otros les hacen bullying, porque ay, mire este tan sano, y empiezan a hacerles bullying. No nos dejemos seducir, dejémoslos que hablen, porque dice el Señor que tendremos nuestra corona cuando verdaderamente seguimos bien y firmes delante de Dios. Algún día tendremos esa corona incorruptible. Por eso sigamos adelante, iglesia. Y por último dice: el mundo oye a los suyos. Primera de Juan 4:5. Primera de Juan 4:5 dice: todo lo que dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ellos son del mundo, el mundo oye a los suyos, a nosotros no nos van a escuchar. Es Primera de Juan 4:5, dice: ellos son del mundo y el mundo los oye. Pero aquí no solamente se refiere al sistema secular, acá también se refiere a la doctrina. ¿Y por qué? Porque vayámonos ahí mismo a Primera de Juan 4:1 y el Señor nos habla acerca de la falsa doctrina. Dice: amados, no creáis a todo espíritu. 4:1, Primera de Juan 4:1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por eso el mundo los acepta. Muchos falsos profetas han salido del mundo, no los profetas de Dios, no los que profetizan, porque Dios dejó su profecía y su palabra aquí. No necesitamos más, porque si todavía hubiesen profetas que profetizaran y Dios les revelara y hablara, entonces habría que decirle al Señor que a la Biblia todavía le está faltando, porque habría que decir: Señor, tú me revelaste y no quedó escrito aquí. Señor, entonces la Biblia está incompleta. No, los profetas que Dios dejó están aquí. No hay más. Los profetas, por eso dice que muchos falsos profetas han salido por el mundo, engañando,
engañando a masas, engañando a las personas con falsas ilusiones y diciéndoles que Dios les dice. Y las personas se han dejado seducir, no por la palabra porque no han escudriñado, sino por la palabrería de hombres, palabrería de falsos predicadores, falsos maestros. Por eso dice que los falsos maestros, como parte que son del sistema, del mundo gobernado por Satanás, son aceptados por el mundo. El mundo cree sus falsas enseñanzas y lo reciben en comunión con ellos. El mundo, las personas que no conocen la palabra, aceptan sus profecías porque dicen esto viene de parte de Dios. No entienden que la profecía más segura es la palabra, solo la palabra. Nada más, no hay más profecía por fuera de la palabra. Y nuevamente, y a mí me gusta y es hermoso cuando uno escudriña la palabra. Me parece hermoso cuando la palabra dice, y el Señor comienza a nombrar y dice, a estos 12 les dio potestad de echar fuera demonios, y empieza el Señor a hablar y los nombra a los 12. Y yo les digo a mis hermanos cuando vienen los jueves, busquemos a ver si de pronto está nuestro nombre ahí. No, ahí no está, solamente está de los 12. Por eso el Señor los dejó escritos para que no fueran a hacer cosas que Dios no les estaba mandando. Por eso, amada iglesia, seamos sabios, no nos dejemos engañar. No solamente por los malos hombres engañadores que irán de mal en peor, sino aún por los falsos profetas y los falsos maestros. Seamos sabios, iglesia, porque por eso hay tanta maldad. Por eso la palabra de Dios dice que antes de que venga el anticristo viene la apostasía, y la apostasía quiere decir que muchos vendrán diciendo yo soy el Cristo, muchos falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas vendrán diciendo que ellos son de Dios, y muchos se engañarán. Dice muchos, a muchos, no dice a pocos, a muchos se engañarán. Por eso seamos sabios, iglesia de Dios. Como conclusión quiero que vayamos a 1 de Juan 4:6, ahí donde ustedes están. 1 de Juan 4:6. La palabra dice, nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que conoce a Dios oye su palabra, pero esta, no la profecía de hombres pecadores como cualquier hombre. La única palabra, la única que no se equivoca es esta palabra. Porque los seres humanos nos equivocamos. Por eso dice, el que conoce a Dios nos oye la palabra. El que conoce a Dios, pero el que no lo conoce dice, nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. Por eso el que no es de Dios no va a entender, no va a escuchar, no va a recibir esta palabra, porque no es de Dios. Mis amados hermanos, en esta mañana Dios nos habló y dice que no amemos las cosas del mundo ni el sistema que hay en el mundo, pero amemos a las personas que están en el mundo. Alcancémoslas para Cristo, porque ellos están ciegos espiritualmente. Ellos no tienen la culpa de estar ciegos espiritualmente, como dice la palabra. ¿Y cómo conocerán si no hay quien les predique? Por eso nosotros somos esa luz que les debemos predicar su palabra, la palabra de Dios, para que ellos se salven también. Y no amemos el mundo, más no quiere decir que no amemos las personas, no amemos el sistema, las fiestas, todo lo que trae el mundo, más a las personas, amémoslas y enseñémosles la palabra de Dios. Quiero que se pongan sobre sus pies. Vamos a darle gracias a Dios. Yo sé que el Señor habla en nuestras vidas y sé que Él hará en nuestras vidas. Él es bueno y Él nos ha hablado porque Él nos ama, porque Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, ni los que están en el mundo. Él dice que Él está esperando hasta que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que nadie se
amen a los que sean conocidos, que les enseñen la palabra y no solamente que les hablen, sino que les testifiquen. Su testimonio es muy importante, iglesia. Ustedes como hijos de Dios, más que hablar, deben vivir la palabra para que muchos sean alcanzados. Padre, en esta mañana, Señor, oramos, Señor. Una vez más, Señor, nos colocamos delante de ti, mi Rey. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, mi Rey. Porque tu palabra es la que nos alumbra nuestro entendimiento, mi Rey. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú, mi Rey precioso, nos quieres salvar. Nos quieres corregir. Tu palabra es para corregir, para enseñar y para instruir. Como dice ella misma, tu escritura, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra, Señor. Gracias, mi Rey precioso, porque tú nos estás preparando cada día más para ser, Dios mío, tus hijos, para que tú aquel día, cuando estemos delante de ti, nos digas: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Padre, ayúdanos a ser entendidos, ayúdanos a ser esos obreros aprobados por ti, mi Rey, no por el mundo, mi Dios, sino por ti. Y ayúdanos a ser valientes y fuertes, Señor, para enfrentar este sistema malvado que se opone en contra de todo lo que es tuyo, Padre. Ayúdanos a permanecer fieles, a permanecer correctos a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, aún en medio de las dificultades, aún en medio de los problemas, Señor, permanecer fieles. Guárdanos de la tentación, Señor. Padre, pero si hubiese tentación, guárdanos de caer, Señor. Y ayúdanos a ser mejores delante de ti, mi Rey. Padre, te adoramos, te glorificamos, Señor. Te damos todo honor y toda la gloria, Señor. Oh, mi Rey precioso, muchas gracias por tu amor, tu misericordia, mi Rey. Gracias porque